A lo largo de los siglos, los seres humanos no solo han moldeado la tierra para protegerse, también han invocado a la naturaleza misma como aliada. Animales con fuerza descomunal, sentidos agudos o simple ferocidad instintiva se convirtieron en centinelas, soldados y guardianes. Elefantes que cargaban como terremotos vivientes. Delfines entrenados para patrullar las profundidades. Abejas furiosas. Y gansos que salvaron ciudades mientras los hombres dormían. Hoy, exploraremos un lado menos contado de la defensa, cuando la supervivencia de imperios dependió no solo de soldados o muros, sino de criaturas que no sabían de banderas, pero que igual defendieron territorios como si fueran suyos. Mucho antes de los tanques, hubo una fuerza de choque que podía cambiar el curso de una batalla solo con su presencia: el caballo de guerra. Estas no eran bestias comunes. Eran entrenadas para resistir el estruendo del combate, las lanzas que silbaban, los tambores que retumbaban y los gritos de los enemigos. Adornados con armaduras y guiados por jinetes expertos, los caballos se convertían en una extensión viva de la estrategia militar. Desde los caballeros medievales hasta las cargas masivas de la caballería mongola o las líneas polacas enfrentando tanques en la Segunda Guerra Mundial. Estos animales fueron clave en ofensivas, pero también en defensa. Un castillo podía estar protegido no solo por murallas, sino por el alcance de su caballería. Además, en muchas culturas, tener una caballería fuerte era sinónimo de poder disuasorio. No hacía falta usarla, bastaba con que el enemigo supiera que estaba allí. Veloces, resistentes y profundamente leales, los caballos de guerra no solo transportaron ejércitos, ayudaron a mantener reinos en pie. Pocas imágenes son tan sobrecogedoras como la de un elefante cubierto de armadura, marchando hacia las líneas enemigas como si la naturaleza misma hubiera elegido un bando. Desde la India hasta Cartago, estas criaturas colosales fueron domesticadas y entrenadas para sembrar el caos y la desesperación. Los ejércitos de Alejandro Magno los enfrentaron por primera vez en el año 326 a.C. durante la batalla de Lidaspes. Y ni siquiera el conquistador más célebre de la historia pudo olvidar su poder. Los elefantes no eran solo fuerza bruta, eran plataformas móviles. Transportaban soldados, arqueros e incluso torres blindadas sobre sus lomos. Sus embestidas rompían formaciones, aplastaban enemigos y generaban un terror psicológico devastador. Aníbal cruzó los Alpes con ellos para desafiar a Roma, y aunque muchos perecieron en la travesía, los que llegaron dejaron una marca imborrable en la memoria militar del imperio. Pero entrenar un elefante para la guerra no era simple. Requería meses, a veces años, de preparación, vínculos emocionales con sus cuidadores y una logística titánica para alimentarlos y calmarlos en medio del estruendo bélico. Antes de que existieran radares, drones o sensores térmicos, existía algo mucho más fiel y feroz: el perro. Desde los campos de batalla del Imperio Romano hasta las trincheras de la Primera Guerra Mundial, los perros han sido entrenados no solo para atacar, sino para proteger, detectar, curar y morir al lado de sus compañeros humanos. En la antigua Roma, los molosos, antecesores de los mastines actuales, marchaban junto a las legiones, equipados con armaduras de cuero y puntas metálicas. Eran usados para romper formaciones enemigas, desmoralizar al adversario y proteger a los soldados durante la noche. En la Edad Media, los castillos tenían perros guardianes que no solo ladraban, se lanzaban al cuello de cualquier intruso, con precisión y sin miedo. Pero fue en la era moderna donde su rol se refinó con una eficacia escalofriante. Durante las guerras mundiales, los perros mensajeros cruzaban el fuego enemigo para entregar órdenes. Otros detectaban minas, alertaban sobre ataques químicos o rescataban a soldados heridos entre el barro y el caos. Hoy, en operaciones antiterroristas o en misiones especiales, siguen siendo insustituibles. Con sentidos que superan cualquier tecnología, pueden detectar explosivos, drogas o incluso emociones.
En los vastos horizontes del norte de África y Medio Oriente, donde el sol cae como plomo y la arena cubre todo rastro, las civilizaciones encontraron un aliado inesperado, el camello. Imperios como el Omeya o las tribus beduinas utilizaron unidades de camellos, no solo por su resistencia al calor y la escasez de agua, sino por su capacidad de generar terror. Su tamaño, su olor y su andar imponente causaban estragos entre las filas enemigas, especialmente entre los caballos, que a menudo se negaban a acercarse al detectar su presencia. Además, los camellos eran plataformas de ataque. Desde sus lomos, los soldados podían disparar flechas o lanzar lanzas con ventaja táctica, elevándose sobre el campo de batalla como torres vivientes. No tiene colmillos ni garras, pero sí un graznido que salvó una civilización. En el año 390 a.C., Roma se tambaleaba. La ciudad había sido invadida por los galos, y los pocos soldados que quedaban se refugiaban en la colina del Capitolio, su último bastión. De noche, bajo la densa sombra de la desesperación, los galos intentaron escalar silenciosamente la colina para tomarla por sorpresa. Ningún centinela los escuchó, ningún cuerno sonó. Pero entonces, graznidos. Los gansos sagrados de Juno que vivían en el templo de la diosa comenzaron a alborotarse, no dormían, no callaban. Su escándalo despertó a los defensores, quienes repelieron el ataque en el último segundo. No era una estrategia pensada, no era parte del plan, pero ese instinto animal, esa sensibilidad aguda al más mínimo crujir en la noche, salvó Roma. Desde entonces, los gansos se convirtieron en símbolo de vigilancia. Su presencia fue honrada, protegida y en algunas legiones, incluso adoptada como parte de su defensa nocturna. Hoy parecería absurdo imaginar aves como guardianes de una ciudad, pero en un momento crítico de la historia, cuando todo parecía perdido, fueron ellos, no las murallas ni los ejércitos, quienes mantuvieron con vida a Roma. En el vasto teatro de la guerra, donde cada segundo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, la comunicación se convierte en un arma tan poderosa como cualquier espada o cañón. Y durante siglos, una criatura cargó con ese peso sobre sus alas, la paloma mensajera. Desde la antigua Roma hasta las trincheras de la Primera Guerra Mundial, estas aves fueron entrenadas para regresar siempre a su palomar, sin importar la distancia, el clima o el estruendo de la batalla. En la Guerra Franco-Prusiana de 1870, París sitiada confió en palomas para enviar mensajes a través de líneas enemigas. Durante la Segunda Guerra Mundial, la paloma Cher-Ami salvó a más de 190 soldados estadounidenses al entregar su mensaje crucial, aún herida por disparos y con una pierna destrozada. Su valor no radicaba en la fuerza, sino en la precisión, la fiabilidad y su indiferencia ante el fuego cruzado. Cuando las radios eran interceptadas y los mensajeros humanos caían, estas aves cruzaban los cielos con información vital atada a sus patas. Ahora viajamos del rugido de la selva al silencio de las profundidades. En la superficie parecen inofensivos. Su nado es grácil, su inteligencia encantadora. Pero bajo el agua, los delfines han sido entrenados no para entretener, sino para vigilar, localizar y, en caso extremo, neutralizar. Durante la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética vieron en los delfines una ventaja estratégica. ¿Quién mejor que una criatura ágil, sigilosa y capaz de operar en condiciones extremas para patrullar puertos, buscar minas submarinas o seguir a buzos enemigos? En la base naval de San Diego y más adelante en el Golfo Pérsico, los delfines fueron parte de programas altamente secretos. Con sonar natural más preciso que cualquier dispositivo humano, detectaban amenazas invisibles para cualquier radar, y lo hacían con una eficacia que sorprendió incluso a los militares. Estos animales aprendían a colocar sensores, marcar objetivos con boyas, o incluso portar equipos que podrían incapacitar a un buzo enemigo. Y lo más inquietante, lo hacían voluntariamente,
atraídos por recompensas o vínculos con sus entrenadores. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras el mundo buscaba nuevas formas de dominar los cielos, Estados Unidos exploró una idea tan extraña que parece sacada de una novela de ciencia ficción: entrenar murciélagos para llevar bombas incendiarias. El plan, conocido como Project X-Ray, fue concebido por un dentista llamado Little Adams y aprobado por el propio presidente Roosevelt. La idea era simple, pero escalofriante: colocar pequeñas bombas temporizadas en cientos de murciélagos y soltarlos sobre ciudades japonesas al amanecer. Los murciélagos, buscando refugio del sol, se colarían en los aleros, techos y estructuras de madera típicas de las casas, y luego, el fuego haría el resto. En las pruebas los resultados fueron tan efectivos, aunque desastrosos, que una base militar estadounidense fue parcialmente incendiada por accidente. A pesar de su potencial, el proyecto fue cancelado en 1944, cuando la bomba atómica se convirtió en la prioridad. Aunque nunca se usaron en combate, los murciélagos incendiarios representan uno de los ejemplos más extremos. Una oscura lección de cómo la desesperación puede transformar a la naturaleza en un instrumento de destrucción. Si te gustó el video y quieres seguir explorando temas como este, considera suscribirte al canal. También puedes dejar un like y comentar, ya que el algoritmo de YouTube lo valora muchísimo y así recomienda estos videos a más gente. ¡Hasta la próxima!